mis queridas amigas, amigos del Wayuu, del crochet en general. Bienvenidos al canal Wayuu y más cositas. Comenzamos con nuestro video número 6 del tutorial de bolso con base rectangular y cenefa de tulipanes. Si quieres ver desde el principio todo el proceso, el paso a paso, te sugiero que vayas al video número 1 y así vayas viendo un vídeo tras otro hasta llegar a donde nos vemos en este momento. En el vídeo anterior hemos acabado con la vuelta 22 y ahora comenzamos con la vuelta 23. Así que vamos a tejer. En esta vuelta 23 tejemos 9 puntos en verde claro, contando desde la marca de inicio. Una vez tenemos los 9 puntos, cambiamos de color al verde oscuro y tejemos 5 puntos. Ya tenemos los 5 puntos, he cambiado al verde claro y tejemos 2 puntos en verde claro. Cambiamos a grosella y volvemos a hacer la misma cantidad que en la vuelta anterior. Fueron 11, pues hacemos 11 puntos en grosella. El que hace 11 cambiamos a verde claro y hacemos 2 puntos. 1, 2. Nos vamos al verde oscuro y hacemos 5 puntos. Cerramos en verde claro. Hacemos 2 puntos. 1, 2. Retomamos grosella y hacemos un solo punto. Hacemos uno en verde claro. Cerramos en violeta. Y hacemos 9 puntos. Uno, dos. Es decir, vamos tejiendo en violeta hasta este puntito que tenemos aquí. El que hace 9, cerramos en verde claro. Y repetimos lo mismo que tenemos aquí. Un verde claro aquí, cambiamos a grosella. Hacemos un punto. Después de este punto grosella tenemos 2 en verde claro. Uno, 2. Cerramos con verde oscuro. Y hacemos, ¿cuántos puntos? 5 puntos, siempre son 5 puntos. Pues vamos allá con los 5 puntitos en verde oscuro. En el quinto, pues cambiamos a verde claro, hacemos 2 puntos. 1, 2, cerramos con grosella, porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos repitiendo este de aquí. Estamos aquí con los 2 puntos en verde claro. Ahora vamos a hacerlo 11 grosella. Visto así no es tan complicado, ¿verdad que no? Bueno, con un poquito de paciencia. El que hace 11, cambiamos a verde claro.
Hacemos 2 puntos, 1 y 2. Nos vamos con el verde oscuro para hacer los 5 puntos que hacemos siempre. Y con esto ya nos pasaríamos al verde claro para hacer los puntos pertinentes, que en este caso serían 28, para llegar al otro lado, repetir exactamente lo mismo y volver a comenzar con la siguiente. Así. Comenzamos con la vuelta 24. En esta ocasión tejemos 8 puntos aquí en verde claro. Luego pasamos a 5 en verde oscuro. Una vez tenemos los 5 en verde oscuro, cerramos con verde claro. Hacemos 2 puntos. Y pasamos al grosella. Ahora aquí vamos a hacer 13 puntos en grosella. Hacemos 1, 2 hasta 13, 12 y 13. Cambiamos al verde claro. Y aquí hacemos 2 puntos. 1, 2. Tomamos el verde. Y hacemos 5. Una vez tenemos los 5 puntos en verde oscuro, pasamos a verde claro. Hacemos un punto. Retomamos grosella, hacemos un punto. Volvemos a verde claro y hacemos 2 puntos. Uno, 2. Cambiamos a violeta y hacemos 7 puntos. 1 y 2 hasta 7. En el que hace 7 nos vamos al verde claro de nuevo. Y repetimos lo mismo que tenemos aquí. 2 en verde claro, 1 grosella, 1 verde claro. 1, 2. Cambiamos a grosella. Hacemos 1. Vamos a verde claro. Hacemos 1. Nos vamos al verde oscuro. Y hacemos 5. Nos vamos al verde claro. Después de los 5 de verde oscuro, hacemos 2 puntos. 1, 2. ¿Qué hacemos aquí? Estamos repitiendo este de aquí. Cambiamos a grosella. Y hacemos 13 puntos como hemos hecho en este de aquí. Tengo 12, el que hace 13. Cambio a verde claro.
hago 2 puntos, 1, 2, me voy al verde oscuro y hago los 5 puntos en verde oscuro. 1, 2, 3, 4, 5, me voy al verde claro y ya voy tejiendo en verde claro. Esta vez son 26 puntos hasta llegar al otro lado, que volveremos a repetir lo mismo que hemos hecho. Comenzamos la vuelta 25. Aquí en esta vuelta empezamos haciendo 7 puntos. Tengo el primero en la marca y vamos tejiendo hasta 7 puntos. El que hace 7 cambiamos a verde oscuro y hacemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, y el que hace 5 vamos a cambiar de color de nuevo. Voy a repetir. Cambiamos a verde claro y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3, cambiamos a grosella y hacemos 13 puntos, igual que en la vuelta anterior. El que hace 13 retomamos el verde claro y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3, cambiamos a verde oscuro y hacemos 5 puntos. El que hace 5 cambiamos a verde claro y hacemos 4 puntos. Uno sobre el grosella, 2, 3 y el cuarto sobre el primero violeta. Cambiamos a violeta y hacemos 5 puntos. Cuatro, 5, vamos con el claro y hacemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4, pasamos a verde oscuro y hacemos 5 puntos. Una vez tenemos los 5 puntos, tomamos de nuevo el verde claro y hacemos 3 puntos, porque ahora estamos repitiendo este mismo de aquí. Entonces son 3 puntos en verde claro,
ver, perdón que no lo he cogido bien. Ya. 1, 2 y 3. Aquí cambiamos a grosella y tejemos 13 puntos en grosella. El que hace 13, cambiamos a verde claro. Hacemos 3 puntos. Aquí 1, 2, 3. Pasamos a verde oscuro y tejemos los 5 puntos. Cambiamos a verde claro y tejemos 24 puntos. Llegamos al otro lado, la otra cara del bolso, y repetimos lo mismo que hemos hecho aquí. Bien, yo tejí ya la otra cara del bolso, ¿eh? Y ya he llegado aquí de nuevo al inicio de la vuelta. En esta ocasión, es la vuelta 26, tejemos solo 5 puntos en verde claro y nos pasamos al verde oscuro 2 puntos antes de los puntos verdes de la vuelta anterior, ¿eh? Hasta ahora íbamos haciendo solo un punto, pero aquí son 2. Hacemos 2 puntos sobre verde claro y los otros 3 sobre el verde oscuro y tendremos los 5 puntos. 4 y 5. Nos pasamos a verde claro y hacemos 4 puntos. 2 sobre el verde oscuro y 2 sobre el verde claro. Y aquí ya nos pasaríamos a grosella para hacer 15 puntos. Una vez tejidos los 15 puntos en grosella, cerramos con verde claro y hacemos los 4 puntos en verde claro. 3, 4. Tomamos el verde oscuro y hacemos 5 puntos en verde oscuro. Y ahora aquí cambiamos al verde claro y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Pasamos al violeta y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3.
Retomamos verde claro y repetimos los 3 puntos que hemos hecho antes. 1, 2 y 3. Cambiamos a verde oscuro y tejemos 5 puntos. ¿Sí? Aquí de nuevo comenzaríamos 2 puntos antes, como hicimos en el primer motivo aquí. Cambiamos, una vez hemos hecho los 5 puntos, vamos con verde claro y hacemos 4 puntos. 2, 3, 4. Pasamos a grosella y tejemos 15 puntos. El que hace 15, pasamos al verde claro y tejemos los mismos puntos que tenemos a este lado, que son 4. Tengo 1, 2, 3, 4. Vamos al verde oscuro y tejemos 5 puntos. Como comenzamos 2 puntos adentrados en el verde oscuro, pues acabaremos 2 puntos más allá sobre el verde claro. Y acabamos igual que empezamos, con 2 puntos de diferencia, adentrándonos en el verde claro. Ahora cambiamos al verde claro y tejemos 22 puntos. Perdón, creo que he dicho 22 puntos, pero no son 22 sino 20. Porque en la vuelta anterior teníamos 24. Pero como de aquí nos hemos extendido 2 puntos y de aquí nos vamos a extender otros 2, pues entonces son 4 puntos menos, se nos quedan en 20. Disculpen, de vez en cuando, como no sé ni cómo cuento yo, pero como que se me va la cuenta. Bueno, yo estoy aquí ya comenzando de nuevo la cenefa al otro lado. Ahora nos vemos. Comenzamos con la vuelta 27 y aquí hacemos 3 puntos en verde claro y ya pasamos al verde oscuro, que de igual forma nos adelantamos aquí 2 puntos. Lo que estamos haciendo es lo mismo que hicimos aquí en estas dos, que nos adelantamos 2 puntos ya para finalizar lo que son las hojitas del tulipán. Entonces, recuerdan que al principio movimos un poco el inicio de la vuelta. Bueno, la movimos un poco justamente por esto, para que cuando empezáramos a hacer o estuviéramos acabando de hacer la hoja, no nos diera aquí el salto de vuelta y quedaran estos puntos desnivelados, ¿sí? Y de esta forma pues queda todo al mismo nivel. Y cuando tejemos así, pues es importante tener esos detalles en cuenta, porque si estamos haciendo una cenefa regular, es decir, toda seguida,
pues bueno, el salto de vuelta no lo podemos evitar del todo, pero en otras ocasiones como es esta, pues sí, lo hemos evitado. Bien, nos pasamos al verde claro. Hacemos 6 puntos en verde claro. 2 sobre el oscuro, más los 4 que tenemos en verde claro la vuelta anterior. Y son los 6 puntos. Y después de eso vamos a repetir la misma cantidad de puntos en grosella que hemos hecho en la vuelta anterior. Es decir, aquí ya nos vamos al grosella y tejemos hasta el último en grosella que tenemos. He tejido los puntos en grosella y los 6 siguientes en verde claro. Aquí repetimos los 5 puntos en verde oscuro. Son 2 y 3. 4. 5. Pasamos a verde claro. Y hacemos 2 puntos. 1, 2, cambiamos a violeta y hacemos un punto. Cambiamos al claro y repetimos los 2 puntos. Y ahora ya lo que vamos es retrocediendo 2 verde claro, 5 verde oscuro. Ya hice los 5 en verde oscuro y ahora hacemos 6 puntos otra vez en verde claro. Estamos repitiendo de nuevo esto mismo. 6 en verde claro. Cinco y 6. Aquí cambiamos a grosella. Y tejemos los 15 puntos en grosella. Una vez tejidos los 15 puntos aquí en color grosella, repetimos los 6 puntos en verde claro y nos pasamos al verde oscuro para hacer los 5 puntos. Como hemos comenzado 2 puntos adentrándonos acá, pues tenemos 2 puntos más que sobresalen en esta dirección. Ahora aquí ya pasamos al verde claro y volvemos a repetir todo nuestro dibujo al otro lado. 16 puntos para llegar de nuevo a iniciar otra vez el mismo dibujito en la otra cara. Una vez finalizada la vuelta 27, así es como luce nuestro trabajo. Nos vemos en el siguiente. No te lo pierdas. Cuídense mucho. Hasta luego.